Buenas noches, queridos hermanos. Bendigo el nombre del Señor en esta noche y le glorifico, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque nos da el privilegio de estar en su casa para empezar, porque nos da el privilegio de escuchar de su palabra, nos da el privilegio de hablar de Él, en este caso a mí. Y por su misericordia nos da el privilegio de aquí en la tierra encontrar amigos y hermanos que modelan la vida de Cristo, que modelan una vida que nos inspira, que nos hace anhelar ser mejores. Este mensaje que quiero compartir con ustedes, el Señor me lo dio hace tal vez más de un año. Y nació a raíz precisamente de observar la vida de una persona que admiro mucho y ver un lado muy frágil de esa persona. Y no sé si ustedes recuerdan, no sé si alguien me puede decir el tiempo, cuando fue eso. Hace algún tiempo vino nuestra hermanita Nivia Luis y la pusieron a predicar. A mí me encanta cuando predica Nivia. Y ella predicó un mensaje, el último que yo recuerdo de ella, un mensaje que se titulaba Porque te tengo a ti. ¿Recuerdan ese mensaje? A mí me impactó mucho el mensaje porque cuando ella predicaba, ella hablaba de sí misma y me mostró una Nivia débil, una Nivia frágil, una Nivia insignificante, si se le quiere llamar. Porque ante mis ojos, Nivia siempre ha sido una gran mujer, poderosa en la palabra. Cuando ella habla, la presencia de Dios se siente y llega, al menos llega a mi alma. Entonces, cuando ella predicaba, como que esa imagen de lo que ella hablaba de sí misma no combinaba con la imagen que yo siempre he tenido de Nivia Luis. Y cabe mencionar que para mencionarla hablé con ella durante la semana, porque no está bien hablar de nuestros hermanos sin siquiera decirles, o al menos pedirles permiso, o si no, aunque sea sin decirles que se va a hablar de ellos, ¿no? Especialmente si Dios no lo quiera, se pudiera malinterpretar. Entonces, en ese mensaje ella decía que había estado pasando por muchas pruebas y una de ellas mencionó que se tenía que cambiar de aquí de Fort Worth a Houston y que tenía que llevar un yugo, una camioneta de esas que transportan la carga de las personas que se vayan a cambiar, y que le daba miedo manejar también una de esas camionetas. Y yo dije entre mí, válgame Dios, pero si es solamente una camioneta. O sea, bueno, yo hablando humanamente, pensando dentro de mí, porque yo siento que ella es una mujer fuerte. O sea, esa era mi impresión. Entonces empecé a platicar con Dios y preguntarle, ¿cómo es posible que una persona, así como ella se describió a sí misma en el mensaje, sea tan fuerte, tan poderosa, o al menos espiritualmente hablando? Y el Señor me dio estas palabras. El secreto de los gigantes espirituales. Por eso dije también al principio que el Señor ha puesto personas aquí en medio de nosotros que han modelado la vida cristiana y que nos inspiran. Porque no solamente Nivia, han sido muchos hermanos y familiares que me han inspirado a tratar de ser mejor, que me han hecho soñar que tal vez un día, aunque no lo merezco, pueda yo ser como ellos. La vida del ser humano es cambiante. Cambiamos siempre, diariamente, hablando fisiológicamente, diariamente nos volvemos más viejos. Los jóvenes, los niños, todos, imagínense los viejos, pues nos ponemos peor todavía.
Y la vida espiritual es lo mismo. La vida espiritual es cambiante. Nada se queda estático, nada se queda sin moverse. Tu vida espiritual o va en ascenso o va en descenso. Tu vida espiritual no es una línea recta, está siempre moviéndose. Hay momentos que subimos y hay momentos que bajamos. Hay momentos que nos sentimos fuertes y pensamos que nada nos puede mover del camino que hemos escogido. Y hay veces que llegan situaciones que sin darnos cuenta nos hacen dudar y tambalear y tal vez hasta pensar en darnos por vencidos en la vida cristiana. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 9, 20 al 22, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Muchas veces hemos luchado, hemos batallado con enfermedades físicas, con enfermedades del alma, con enfermedades espirituales por años y estamos en el camino tratando y por más que buscamos consejería, por más que leemos la Biblia, por más que ayunamos, oramos, a veces nos damos por vencidos y ya ni hacemos nada y no se compone nuestro problema. Y no es que ayunar esté malo, y no es que orar esté malo, y no es que buscar en la palabra de Dios esté malo, ni tampoco buscar consejería de los hermanos o ayuda, sino que tenemos que darnos cuenta que la fuente de la sanidad, la solución está en Jesús y solamente en Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando esta mujer se llegó y tocó su manto, creyendo que Dios la podría salvar o Jesucristo la podía salvar, dice Jesús volviéndose y mirándola dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Para que podamos ser gigantes espirituales, pensamos, y creo que es correcto, que tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que vencer nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros problemas. El mundo prácticamente tiene que desaparecer ante nuestros ojos y solamente tener una meta, que es alcanzar la salvación a través de agarrarnos, de trabarnos, de tocar a Jesucristo. Ese es uno de los secretos de los gigantes espirituales, que no se enfocan ni ponen toda su esperanza en sus propias fuerzas y que tampoco se lamentan todo el tiempo sus debilidades, sino que ponen su mente y su corazón y creen firmemente que si tocan el manto del Maestro, serán salvos y llegarán a ser lo que el Señor quiere que tú y yo seamos. Cuando lleguemos a la medida de ese hombre de fe o de esa mujer de fe, vamos a poder hacer las obras que vemos en otros. Vamos a poder alcanzar y vivir la vida que soñamos hablando espiritualmente. Una de las cosas que siempre me pregunto es, especialmente en los momentos cuando me siento desanimado o no me siento suficiente espiritualmente, y le digo, Señor, si vinieras en estos momentos, ¿qué te podría decir? Pero en esos momentos también le pido, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir cada día pensando que pudiera ser el último de mi vida y que tal vez mañana ya no tenga otra oportunidad.
para hacer tu voluntad. Los gigantes espirituales son personas que el Señor les da el privilegio de encontrarlas haciendo su voluntad. En la palabra de Dios nos dice en Lucas 12, 43 al 47, dice: bienaventurado aquel siervo el cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Pero también nos dice una advertencia: mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió, no hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Y aunque es cierto que no debemos de vivir, ni es saludable que vivamos con miedo, con temores, también es cierto que debemos de saber que el Señor tiene una recompensa para cada uno de sus siervos. Ya sea que seamos diligentes o negligentes, buscando crecer espiritualmente, buscando hacer su voluntad, y no tengamos por sentado ni por contado que somos niños, que somos jóvenes, o que somos adultos jóvenes, o que yo tengo 47 años, tal vez es muy improbable que todavía me muera rápidamente. Y tal vez no, tal vez sí, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí es seguro, que cada día cuenta para que hagamos la voluntad de nuestro Padre, porque tal vez mañana, si no lo hago hoy, mañana alguien más lo haga por mí. Tal vez mañana alguien más tome mi lugar porque yo no hice la voluntad de mi Señor. Entre nosotros también tuvimos a un gran siervo de Dios, que recuerdo que cuando nos predicaba, él hablaba, varias veces habló de su niñez. Hablaba de cuando se cayó en un pozo. No sé si ya empiezan a saber de quiénes estoy hablando. Hablaba de cuando jovencito se tuvo que ir a vivir con otros hermanos separados de sus padres, porque así era la vida misionera antes. Y en algunas ocasiones nos dijo que al principio él solo lo hacía por obedecer, porque así era y no conocía otro tipo de vida fuera de la iglesia, porque creció en la iglesia. Pero hasta cierto punto se puede decir que no tenía esa convicción o esa raíz, pero sí tenía el concepto de obedecer, aún sin entender. Y eso es uno de los secretos de los gigantes espirituales. No siempre entendemos la voluntad de Dios, no siempre nos agrada la voluntad de Dios, pero su voluntad es perfecta y en su momento lo vemos y lo vivimos. Y yo siento que la vida de Antonio Rodríguez, o de Tony, como le decíamos de cariño, fue una vida que, aunque al principio tal vez él no comprendía completamente lo que hacía, cuando el Señor abrió sus ojos, él supo vivir la vida como un siervo de Dios y dio toda su vida a la causa de su maestro, de tal manera que el Señor lo premió. Lo premió porque cuando su Señor vino por él, lo halló haciendo su voluntad. Tony Rodríguez, o Antonio Rodríguez, no murió viniendo del mall o viniendo del Walmart para comprar no sé qué, aunque no es pecado hacer esas cosas, pero son cosas triviales. Tampoco murió en su casa viendo un programa de televisión. Él murió cuando venía
de Bridgeport, Texas, porque se organizó una pequeña campaña de evangelización y fuimos, yo vivo allá, fueron muchos de esta congregación, bastantes fueron, y entre ellos fue Tony y fue Rachi. Y ese fue el día que el Señor tenía preparado para su partida. Pero el Señor en su misericordia le permitió que ese día Él fuera encontrado haciendo la voluntad de su Padre. Y cuando lo recuerdo, muchas veces le pido a Dios y le ruego que me permita encontrarme haciendo su voluntad cuando Él me llame. No importa cómo ni cuándo, ni de la manera que lo quiera hacer, pero que nos halle haciendo su voluntad. Que no nos halle haciendo otras cosas y que seamos bienaventurados como fue nuestro hermano Tony. Mencionaba al principio la vida de Nibia. Y realmente la vida o el secreto de los gigantes espirituales es que, como dice la Escritura que se leyó como mensaje en como base en Mateo 18:3, es que son como niños, porque dice la palabra y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Son puros. Bueno, pero aparte de eso, los niños, especialmente cuando están pequeñitos, y hay unos que se ven más apegados todavía a sus padres, especialmente a las madres. Hay niños que no les gusta ni que siquiera otra persona la toque. Yo tuve 2 niñas por la bendición de Dios, y mi Graceita, la más chiquita, muchas veces ni conmigo, si la mamá y yo estábamos juntos, ella quería estar siempre con su mamá. Y bueno, si no estaba la mamá, pues ya se resignaba conmigo, ¿no? Pero si estábamos nosotros 2 juntos, a ella casi no le gustaba que nadie la cargara o la tocara. Ella nada más quería estar con su mamá, era su primera elección y yo era su segunda elección, pero ella siempre quería estar más pegada. Elizabeth fue un poquito más despegadita en ese sentido, pero me refiero a cuando los hermanos venían y decían, ay, la querían cargar o qué sé yo, ella nada más lo miraba y se volteaba y se abrazaba de su mamá o de mí. Por lo general, esa es una característica de los niños, que siempre están pegados o cerca o pendientes de dónde está su papá o su mamá, porque les infunde seguridad. Esa es la fuente de su felicidad. ¿Han visto a un niño, para los que somos papás o a los que hemos visto a algunos niños, cuando llega el papá o la mamá del trabajo, corren con sus manitas abiertas a abrazar a su mamá o a su papá? O cuando los recogíamos en la escuela, cuando eran pequeñitos, es porque dependen de los padres completamente. No se sienten suficientes y ni se atreven a soñar con ser suficientes. Muy raramente se escucha un niño decir, me voy a ir de la casa, voy a ir a vivir, yo puedo sobrevivir yo solo. Eso no es normal en un niño que lo diga. Un niño, al contrario, si le dicen, te voy a robar o te voy a quitar de tu mamá, dicen no, lloran y de todo porque no se sienten suficientes. Y ese es el mayor secreto de ser un gigante espiritual. El nunca sentirnos suficientes en ningún área de nuestra vida porque dependemos de nuestro Padre Celestial. Porque si no nos volvemos y somos como niños y ponemos a nuestro Padre como nuestro guía, como nuestro proveedor, en Él hay libertad, en Él hay sanidad, en Él hay salvación, en Él hay vida. En Él hay vida, en Él está la vida y sin Él no hay vida. Y eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón y en nuestras mentes, que sin Dios no hay vida. No importa qué tan bien nos veamos, no importa qué tan bonito matrimonio o vida económica tengamos, si no tenemos a Dios, no hay vida. Y eso
Es una de las cosas que podemos guardar en nuestro corazón y que nos va a ayudar a crecer en el camino espiritual. Como dice nuestro esfuerzo, si lo recuerdan, yo creo que el secreto de los gigantes espirituales es que han convertido a Cristo Jesús como todo en todo. Que no haya nada en tu vida ni en la mía donde Jesús no podamos ponerlo o no entendamos, porque Jesús está en todo, pero a veces no nos damos cuenta o no lo entendemos que Él es nuestro todo en todo, tanto en lo espiritual, lo material, lo emocional y cualquier otra área de tu vida. Jesús, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, debe de ser nuestro todo en todo. Que Dios les bendiga.